Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a pasar a construir nuestra tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias en la primera columna siempre se considera lo que es la variable estadística. ¿Qué es lo que se está estudiando acá? Las estaturas de los estudiantes de segundo, ¿no? Es una variable cuantitativa. Entonces, en la primera columna vamos a ubicar estatura y vamos a formar los intervalos observando el histograma. La primera barrita va de 1,30 hasta menos de 1,35 metros. Recuerden que siempre el extremo izquierdo del intervalo va a ser cerrado y el derecho abierto, ¿no? Siempre cerrado y abierto. Porque recuerden que el siguiente intervalo, acá el primer intervalo no lo toma el valor de 1,35, sino valores desde 1,30 hasta menos de 1,35. El siguiente intervalo ya lo va a tomar. Entonces sería de 1,35 hasta menos de 1,40 metros y así sucesivamente, de 1,40 hasta menos de 1,45 hasta formar estos 5 intervalos, ¿no? Ahora, la siguiente columna va a lo que es la marca de clase, como ya le había explicado anteriormente. ¿Cómo se obtiene? Sumando los extremos del intervalo, sumamos y dividimos entre 2, ¿no? 1,30 más 1,35 y lo dividimos entre 2 y obtenemos este valor. De igual manera con los demás intervalos, hacemos el mismo procedimiento. Una forma práctica también, chicos, es que nosotros hallemos la amplitud, una vez que tenemos la primera marca de clase, hallar la amplitud de cada intervalo. En este caso, ¿qué viene a ser la amplitud? Es la distancia que hay del límite inferior al límite superior. ¿Cuánto de distancia hay de 1,30 a 1,35? Hay 0,05, ¿verdad? De distancia. O también lo pueden hallar restando este valor, que es el límite superior, menos el límite inferior. También de esa forma hallan la amplitud. Y esa amplitud es la misma, miren, para todos los intervalos. Es 0,05, ¿no? Entonces, con esa amplitud, nosotros simplemente a la primera marca de clase que hemos obtenido le sumamos más 0,05 y vamos a obtener la segunda marca de clase. Este más 0,05 y obtenemos la tercera. Y así sucesivamente. Ahora, si ustedes quieren sacarlo todo con esta fórmula, también lo pueden hacer. Van a obtener lo mismo, chicos. No es una forma rápida nada más. Entonces, la tercera columna vamos a considerar lo que son las frecuencias absolutas, ¿no? Que vienen en este caso a representar la cantidad de estudiantes para cada rango de estaturas, ¿no? O cada intervalo de estaturas. De 1,30 hasta menos de 1,35 hay 2 estudiantes que tienen esas estaturas, 2. De 1,35 metros hasta menos de 1,40, 6. Y así vamos completando. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar estas f sub i para hallar el n o la muestra total de la cantidad de estudiantes a los cuales se midió su estatura, ¿no? Entonces, muy bien. La otra columna que vamos a considerar es el f sub i mayúscula, que se le conoce como frecuencia acumulada. ¿Por qué se le llama acumulada? Porque se va a sumar de forma acumulativa los valores de la frecuencia absoluta que está representada por el f sub i minúscula. Entonces, ¿qué hacemos? El primer dato, como no hay con quién sumar, se copia igual. Entonces, lo demás vamos a ir sumando en zigzag. 2 más 6, 8. Que es como si yo sumara estas dos f sub i, ¿no? 2 más 6, 8. 8 más 9, 17. 17 más 12, 29. 29 más 1, 30. Recuerden que, miren, la última frecuencia acumulada debe coincidir con el total de la suma de las frecuencias absolutas. Siempre va a pasar esto, son iguales. ¿Sí? Entonces, muy bien. La otra columna que vamos a necesitar agregar, ¿por qué? Porque dentro de las preguntas nos piden hallar el promedio. Y el promedio, recuerden que la fórmula nos dice sumatoria de los x sub i por f sub i. Entonces vamos a tener que obtener esta columna. En este caso, como son datos agrupados, el x sub i representa lo que es la marca de clase, ¿sí? Por la frecuencia absoluta, la frecuencia que es las veces que la cantidad de estudiantes, ¿no? Para cada rango de edad. Y lo dividimos entre n, que ya lo tenemos. ¿Quién es n acá? 30, ¿no? La cantidad o la muestra total. Entonces vamos a agregar esta columna. ¿Y cómo se obtiene esta columna? Simplemente multiplicando, como dice acá, la marca de clase por la frecuencia absoluta. 1,325 por 2 y obtenemos este resultado. 1,375 por 6 y obtenemos este resultado. Una vez que ya obtenemos todos los valores, vamos a sumar.
Y esta suma es lo que nosotros representa todo lo que está acá en la fórmula, todo lo de arriba, ¿no? Entonces, el promedio simplemente se va a reemplazar esto y se va a dividir entre n, que es 30 al final, ¿no? Ya lo vamos a ver. Vamos a ir por pasos. El h sub i, que es la frecuencia relativa, ¿cómo lo vamos a hallar? Vamos a dividir f sub i, cada f sub i entre n. 2 entre 30 sale esto. 6 entre 30 sale esto. 9 entre 30 sale esto. Luego recuerden que esa suma de los h sub i debe darme 1. El h sub i porcentual se halla multiplicando esto por 100. Si yo lo multiplico esto por 100, la coma corre a la derecha 2 posiciones y quedaría 7%. Acá corre a la derecha 2 posiciones, 20%. ¿No? Y así sucesivamente. Recuerden que este total nos debe dar el 100%. Ahora, como segundo paso ya es responder la pregunta. Vamos a responder la pregunta A, que nos dice determinar la cantidad de estudiantes a los cuales se midió la estatura. Bueno, esa cantidad total de estudiantes a los cuales se midió su estatura está representada por el n, o el tamaño total de la muestra, ¿no? Que sería 30, que se obtuvo sumando todas las frecuencias absolutas. Sería entonces E30, ¿no? El paso 3 es determinar cuántos estudiantes tienen estatura mayor o igual. Mayor o igual quiere decir que va desde 1,40 mayor o igual a 1,40. ¿Cuántos estudiantes tienen una estatura mayor o igual a 1,40? O sea, desde 1,40 hasta más. Entonces sería desde acá hasta acá, que corresponde a estos tres intervalos. Pero como me dice cuántos, yo debo observar f sub i. ¿Por qué f sub i? Porque eso representa la cantidad de estudiantes. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar todas estas frecuencias absolutas que corresponden a esos tres intervalos, desde 1,40 a más. 9 más 12 más 1 y obtengo 22 estudiantes. ¿Sí? Muy bien. En el paso 4 responder a la siguiente pregunta. Determinamos qué porcentaje de los estudiantes tienen estatura mayor o igual que 1,40. Mayor o igual que 1,40, pero menor que 1,50, dice. Mayor o igual que 1,40, pero menor que 50. Acá está, menor que 50. No toma esto, ¿no? Entonces serían estos dos intervalos. Mayor que 1,40, mayor o igual que 1,40 y menor que 1,50. Serían estos dos. Pero como me dice porcentaje, ya no voy a mirar el f sub i. Ahora voy a mirar la columna del HI porcentual, que sería 30 más 40%, que es 70%. Y para hallar el promedio, que es la última pregunta, el promedio de las estaturas, como les había ya adelantado anteriormente, simplemente vamos a dividir este total del x sub i, que es la suma de los x sub i por f sub i, y lo vamos a dividir entre n, que es 30, y obtenemos la estatura promedio. Muy bien, chicos. Entonces, espero me hayan comprendido.